Moreno Catalán Abogados brinda servicios jurídicos para personas físicas y morales. Además, te apoya en trámites de divorcio, pensiones alimenticias, hipotecas, amparos, trámites en lo laboral y más. Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos de inmediato. Nuestro correo electrónico morenocatalán@hotmail.com. Moreno Catalán Abogados. Estamos a tus órdenes. Amigos aficionados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos ustedes en esta cápsula del repaso de la historia. Y comenzamos con un 17 de junio de 2016 en el Estadio Monterrey ante 13,957 aficionados. Agustín Murillo llega a los 1,000 imparables, pero los rojos del Águila de Veracruz vencen 5-3 a los Sultanes de Monterrey. Ese hit 1,000 llega en la sexta entrada y se lo conectan a David Domínguez. Murillo en el 2003... los Diamondbacks de Arizona se lo llevaron a ligas menores, comenzando en clase A. 2005 debuta en Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón. 2007 con los Dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana de Béisbol. Y para el 2009 regresa a los Estados Unidos, donde parecía que podía Agustín Murillo dar el brinco a grandes ligas con los Diamondbacks de Arizona. Pero ese año, 2009, da positivo y lamentablemente ya no tuvo ningún llamado para regresar al mejor béisbol del mundo. Por otro lado, Agustín Murillo pues hace carrera ya con los Sultanes de Monterrey en lo que es la Liga de Verano y posteriormente en la Liga del Pacífico, terminando con los Charros de Jalisco hasta el momento, por supuesto. Así que Agustín Murillo pues es uno de los grandes íconos ya del béisbol mexicano, un gran tercera base. Un 17 de junio de 2018, Mundial de Fútbol en Rusia, en el Luzhniki Stadium. México consigue por vez primera ganarle a Alemania en un Mundial 1-0 con gol de Irving Lozano al minuto 35. Y sin duda los alemanes han sido un equipo, una selección muy complicada. Es cierto, es una de las mejores selecciones a nivel mundial y ese triunfo que se logra fue una gran felicidad para los mexicanos, aunque fue contra una Alemania que llegaba en un mal momento, sinceramente, para esta ocasión. Y es que hay que recordar que desde 1986, la primera ocasión que se enfrentaron México y Alemania allá en Monterrey, que en primera instancia fue error de los federativos y segunda porque los mexicanos no pudieron ganarle en los tiros de penal y además durante el juego los tuvieron en un puño, en un momento para poder definir ese juego. Y digo error de los federativos porque en ese mundial, y si nos vamos más atrás, en el 1970, en el mundial que se celebra también en México, se pensaba que México podía terminar en el primer sitio y no en el segundo lugar, como al final terminó en esa ocasión. Unión Soviética fue el que obtiene ese primer lugar y se queda a jugar en el Estadio Azteca. El segundo lugar se va a Toluca y es donde pierden ahí contra Italia por goleada. Entonces aquí en el Mundial 86 quisieron hacer lo mismo, pensaron que México podría irse en segundo lugar, y entonces el primer sitio se tenía que mover de sede y el segundo lugar se tenía que quedar en el Estadio Azteca hasta la final, si así llegaba. Bueno, pues la situación no sucedió así porque México consigue el primer lugar, Paraguay se queda en el segundo puesto. Entonces México en los octavos de final se enfrenta a Bulgaria, se queda de Azteca, pero ya en el juego de cuarto de final se van a Monterrey a jugar contra el equipo alemán y ahí no pueden conseguir ese triunfo. En este juego hay que indicar que Rafael Márquez estaba en la alineación y por lo tanto cumple ya con su quinto mundial, empatando a otros 3 jugadores, entre ellos, y ya lo hemos platicado anteriormente, a Antonio Carvajal, que consigue jugar en 5 mundiales diferentes. Un 18 de junio de 1986, Don Sutton, lanzando para los Angelinos de California, se convierte en el 19º liga mayorista que ingresa al club de los 300 triunfos de por vida. Lanza 9 entradas con únicamente 85 lanzamientos, venciendo a Texas 5-1, con solamente 3 imparables en contra. Ya es su campaña número 21 para este personaje, 43 años de edad, Don Sutton, que además pues él comenzó su carrera con el equipo angelino jugando prácticamente, mejor dicho, con los Dodgers de Los Ángeles, jugando prácticamente
mitad de su carrera. Tan solo todavía jugaría 2 años más y terminaría con 324 victorias en su haber. 18 de junio de 2016 en el Parque Nelson Barrera, en el primer juego del día, Francisco Campos alcanza el 4º lugar en ponches de por vida, pero los Diablos Rojos del México ganan 2-1 a los Piratas de Campeche en 8 episodios. Francisco Campos lanzó 7 entradas, ponchó a 3 rivales, que fue a Eliezer Alfonso en la segunda entrada, a Juan Carlos Gamboa, que fue en la tercera y en la sexta entrada, y con esto alcanza también a otro ícono del béisbol mexicano, Mercedes Esquer, en 2053 ponches para ocupar la 4ª posición de por vida en la Liga Mexicana de Béisbol. Hay que recordar que Francisco Campos está todavía en el 2019, se quedó a jugar, ya lo utilizaban como coach de picheo, pero él quería alcanzar los 200 triunfos, que vaya que le costó en serio, y no es que lanzara tan mal, la verdad que tuvo buenos juegos, pero su equipo al final no podía mantener la victoria, y bueno, le costó, pero en el 2019 consiguió 2 triunfos para lograr sus 200 victorias también. En este juego, decíamos que los Diablos ganaron en la 8ª entrada con un fly de sacrificio de Carlos Figueroa. Un 19 de junio de 2007 fallece Francisco Maitorena, destacado pitcher en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Participó en un total de 18 temporadas con Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Mazatlán, Mexicali, Los Mochis y Obregón, casi toda la liga, ganando 63 juegos. En la Liga Mexicana de Béisbol jugó con Reynosa, con los Tigres, Tampico, Torreón, Monclova y Saltillo con 146 victorias. Fue entronizado al Salón de la Fama en 1999, ya que también en 1969 con el equipo de los Broncos de Reynosa consiguió ganar el campeonato de la Liga Mexicana. En ese tiempo no había todavía playoffs, fue a rol de corrido el que lograra el primer lugar. Francisco Maitorena también estuvo en el primer juego con el equipo de los Águilas de Mexicali, que debutaron en 1976 en la Liga Mexicana del Pacífico. Él entró como pitcher de relevo frente a los Naranjeros de Hermosillo en el Héctor Espino González. 20 de junio de 1951 en el Fenway Park, Roberto Ávila tiene una gran jornada con 3 jonrones, un doble y un sencillo para que los Indios de Cleveland ganaran 14 carreras por 8 a los Medias Rojas de Boston. Es la primera ocasión que conecta 3 cuadrangulares en un juego. Además, el último turno, la 9ª entrada, conecta el jonrón, pero fue de campo, o sea, la pelota se quedó dentro del terreno de juego, no se pudo volar la barda, pero al final de cuentas llegó al plato con esa velocidad que tenía Roberto Ávila, que estaba reafirmando ya que tenía la capacidad de quedarse en grandes ligas. Un año antes había jugado la mitad de la temporada, alrededor de 80 juegos, y se quedó a una milésima de alcanzar los 300 de promedio. Fue banca y mucho comentaba Roberto Ávila, y que interesante sobre todo que decía que sus 2 primeros años, sobre todo en el segundo año, minuto 50, que se había quedado en la banca en la mitad de juegos, veía a un tremendo segunda base llamado Flash Gordon, Joe Gordon, un tremendo segunda base que ya estaba en su última campaña con el equipo de los Indios de Cleveland. Bueno, pues le aprendió mucho, aprendió a ver cómo se movía en el terreno de juego, en las dobles matanzas, cómo pivoteaba, en fin, todo eso le ayudó bastante, que si no hubiera tenido al Flash Gordon ahí adelante de él, quién sabe qué hubiera acontecido, y todo se preparaba para que 3 años posteriores, en 1954, Beto Ávila también fuera el campeón de bateo de la Liga Americana. Un 20 de junio del año 2000, Narciso Elvira se convierte en el primer lanzador latinoamericano en lanzar un juego sin hit ni carrera en la historia del béisbol profesional de Japón. El zurdo veracruzano, con los Búfalos, derrotaron 4 carreras por 0 a los Leones del Seibu. Bueno, Narciso Elvira, que lamentablemente hace unos meses falleció, bueno, lo mataron, fue víctima de la delincuencia. Narciso Elvira jugó 2 años en Japón, posteriormente 2 años en Corea, regresó a México, y Narciso Elvira, este hombre con un gran control, también jugó en los Estados Unidos con los Cerveceros de Milwaukee, estuvo un año. Bueno, él debutó en 1986 en la Liga Mexicana de Béisbol. Narciso Elvira, que sin duda alguna siempre será recordado por su gran calidad en la loma, y sobre todo en este juego sin hit ni carrera que consigue en Japón, que no es nada fácil. Ya decíamos, el primer jugador latinoamericano en conseguirlo.
20 de junio de 2017, en el Parque Roberto Ávila de Cancún, Jesús Chito Ríos se despide del béisbol profesional con los Tigres, que caen 4-1 ante los Diablos Rojos del México. Chito Ríos no tiene decisión en este juego, solamente lanza una entrada, un tercio, y poncha a 2 rivales. Este hombre que debutó con los Tigres en 1984, que tuvo grandes juegos, además un juego sin hit ni carrera en su haber, y que parecía que nunca iba a salir de esa franela. Al final pasó al equipo Acereros de Monclova, pero lo más importante también es de que terminó su carrera con el equipo donde es ídolo, Jesús Chito Ríos, los Tigres. 21 de julio de 1955, nace Michel Platini en Francia. Fue jugador de fútbol seleccionado para su país en los mundiales de 1978, 1982 y 1986, donde tal vez se vio mucho mejor. Recibió Balón de Oro en 1983, 84 y 85. Michel Platini, gran mediocampista, lució con el equipo de la Juventus, donde ganó la Copa de Europa, la Recopa, la Supercopa y también la Copa Intercontinental. Con la selección francesa consigue la Eurocopa. Ya posteriormente como técnico no le fue muy bien a Michel Platini, y más adelante también dirigió a la UEFA, donde pues lamentablemente tampoco le fue muy bien, y además fue castigado 8 años por algunas circunstancias que acontecieron ahí. 21 de junio de 2003, en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán, la selección de baloncesto de México se clasificó a los Juegos Panamericanos de Santo Domingo del 2003, al superar 78-76 a Islas Vírgenes en el partido por el tercer lugar del Centro Básquet. En este torneo, Puerto Rico y Dominicana terminaron en primer y segundo lugar, así clasifican también a los Panamericanos, y los 4 primeros lugares clasifican al preolímpico: Puerto Rico, Dominicana, México e Islas Vírgenes. En este juego, Horacio Llama y Adán Parada son los que resaltan en cuanto a lograr más puntos. Además, también estaba Eduardo Nájera, Víctor Mariscal, que desafortunadamente esta selección no puede ganar un solo juego en la primera ronda en República Dominicana, ni tampoco puede hacerlo en el preolímpico, pero en Dominicana perdieron sus 3 duelos. El más cercano fue contra Brasil, donde perdieron por 5 puntos. Los demás fueron todavía más aplastante, y es que esta selección en ese momento estaba muy desunida, había muchos problemas, sobre todo en orden administrativo, y así pasa con nuestras selecciones, pasando problemas los federativos, pues pasan problemas también en la cancha. Ha sido todo por parte de nosotros, sigan cuidándose, quédense en casita, y nosotros estamos a través de vozydeporte.com, ahí nos pueden buscar también para seguir nuestras cápsulas. Hasta la próxima.